Aleluya. Bueno, seguimos hablando del poder del nuevo pacto, un hermoso regalo. Y recuerdo que la vez pasada quedamos en Jesús cuando estuvo predicando, enseñando. Se le acercó una persona, siempre se me va el nombre, Nicodemo. Y Jesús le dice algunas cosas y le dice: mira, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Y este hombre en su mente natural no pudo descifrar lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dijo: mira, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar, no puedes ver, no puedes experimentar el reino de Dios. Y él le dice: pero ¿cómo así, maestro? ¿Será que yo así de grandote tengo que entrar en el vientre de mi madre? Eso naturalmente es imposible. Pero no se trata de eso. Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Cuando Cristo murió y resucitó y yo creo en Él, hay un nuevo nacimiento en mi vida. ¿Cuánto estamos claros en eso? Y si hay un nuevo nacimiento, pues alguien me engendró, sí, tengo un origen, ¿verdad que sí? Naturalmente, cuando nosotros nacemos en el hospital o en la clínica, no salimos sin un documento, ¿verdad? Que nos diga: bueno, su mamá es Petra Durán y su hermana es Gabriela, y usted se llama Gabriela, y te ponen el apellido, las huellas y todo. Y tú sales con diga conmigo, con una identificación. Usted sale ya con un registro a este mundo, en Calabozo, Estado Guárico, con una identificación. De la misma manera, en nuestro espíritu, cuando llegamos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, y con ella nace una nueva vida, una nueva naturaleza. Tengo una nueva identidad, tengo una nueva naturaleza que gobierna mi vida. Ahora, esto no sucede en lo físico, sucede en mi espíritu. Por eso Jesús le dijo a este hombre: si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver. Porque el reino de Dios es espiritual. Todo lo que Él lo ofrece a nuestro espíritu. De manera natural no podemos percibir. Por eso Jesús, por más que le explicaba con manzanitas y con parábolas a los hombres, tratando de explicarle con la naturaleza, muchos no entendían el mensaje de Jesús, porque querían comprenderlo con su mente humana, con su mente finita. Y nosotros, hasta que no entendamos esto, iglesia, de querer entender y buscar la revelación de Dios y entender a Dios y buscar los códigos con nuestra mente humana, vamos a fracasar. Y también lo peligroso de fracasar es que nos podemos desviar, porque queremos interpretar a Dios a nuestra imaginación y a nuestro conocimiento humano. Escúcheme, no hay otro que nos revele a Jesús, al Padre. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios, el mejor maestro. Entonces tengo una nueva naturaleza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces el domingo pasado nosotros hablábamos que es imposible que usted ponga a un león a comer topocho. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. O usted me dirá: claro que come, pastor. Ok, démosle topocho por 3 meses. ¿Qué va a pasar? Él se va a ir poniendo flaco. Claro, va a comer topocho porque no le queda de otra. En 6 meses, ¿qué va a pasar con ese león? Porque su naturaleza es alimentarse de carne. Su naturaleza es alimentarse de carne. O sea, la única manera es que matemos ese león y lo volvamos que nazca vegetariano, puede ser. Pero no.
tiene que morir porque en su naturaleza, diga conmigo, Él come carne. Si sacamos un pez y lo ponemos en la tierra, dale, vive ahí, que no es su naturaleza. ¿Sí? Dios diseñó cada cosa con una naturaleza y un orden y una función específica. Y hablaba con alguien en estos días, pero antes de darle la anécdota, entonces así como cada animal y cada cosa tiene su naturaleza y función, nosotros tenemos una naturaleza que va más allá de nuestro cuerpo, nuestra alma. Fuimos hechos por Él y para Él. Y la manera de entenderlo y la manera de Él comunicarse con nosotros es de la forma original, a través de nuestro espíritu. ¿Cuántos recuerdan que cuando otro de los beneficios, cuando le aceptamos, sucedió algo hermoso? De los 3 bautismos, ¿cuántos se acuerdan o cuántos han llegado para allá? Dice que nos bautizó en Él. Nos adhirió a Él. Qué hermoso. Entonces nosotros tenemos una naturaleza, una nueva naturaleza que va más allá de nuestro apellido, de lo que podemos pensar y sentir. Entonces, hasta que nosotros nos entendamos que nuestra naturaleza, de nuestra nueva naturaleza, se alimenta solo de Cristo. Porque como decía siempre desde que comencé esta serie, el alma y el cuerpo va a expresar qué naturaleza está gobernando su vida. Yo tengo que entender que el verdadero Gerson, lo que está en mí, se alimenta solamente del pan de vida de Cristo. Es lo que se debe alimentar el verdadero ser que soy. Así como al león usted no le puede dar topocho, a mi espíritu yo no le puedo dar emoción, yo no le puedo dar alma. Le tengo que dar el pan de vida, el único alimento. Por eso Jesús decía: coman de mí, coman de mí. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que come de mí jamás va a tener hambre ni sed. Coman de mí. Porque en mi naturaleza este es el pan que jamás va a perecer. Es la fe que va a permanecer en momentos difíciles. Esa fe de comer el verdadero pan, alimentarme de Él y de Él. Y no de las emociones, de sentimientos y lo que creemos o lo que me puedan decir. O de cosas pasajeras, efímeras. Comer del pan. Ese es el alimento. Y le aseguro que jamás va a tener hambre ni necesidad. Ahora, si usted alimenta sus emociones más que su naturaleza, pues allí es donde está el problema. Y uno de los problemas que nosotros como cristianos es que no creemos en la nueva vida. Y en ese paquete de esa vida nueva, de ese regalo de la gracia, está la justificación para nuestras vidas. Si tú no crees en tu espíritu que eres justo delante de los ojos de Dios y estás justificado, simplemente vas a vivir condenado. Si no vives justificado, vives condenado. Aún con 30 años en el evangelio, diciéndote llamar cristiano. Esto es una sutileza del enemigo. El no creerme que en el paquete, en la nueva vida, cuando yo nazco, yo puedo ser. Ojo, escúcheme. Y esto es lo que mucha gente no entiende de este gran regalo que le sucede a usted. Usted puede haber sido la peor persona en el mundo. Esto es el amor incondicional de Dios. Hitler, si él aceptó y creyó en Jesús antes de morir, usted dirá: pastor, pero para ti si quieres esa mantequilla. Pero es que yo no he hecho nada. No se trata por obra.
Simplemente Jesús decidió traer ese regalo para el que creyere en Él fuese salvo y justo. ¿Sabe? Nosotros hemos estado, ya tenemos meses en esto, en el poder del nuevo pacto. Y no crea usted, lo hemos estado asimilando también. Porque usted dirá, usted en la cara, oye, es como muy bueno para creerlo, ¿no? Todo lo que Jesús vino a hacer. Y Él vino a dar un evangelio de las buenas nuevas, como decíamos en Juan 3:16. Y ya vamos a entrar en materia en Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguimos en el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dile que tienes a tu lado: Dios no te condena. Te condenas tú mismo cuando no crees que eres justo y justificado por Él por fe. Hay dos caminos en esta vida por donde caminar: en la justificación o en la condenación. Pero te dejo claro hoy: Dios no condena. Amén. Romanos 1. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Escuche esto: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Solo por la fe se revela la justicia. Esto es algo muy sutil, amado, pero usted puede estar en el evangelio y no entender que usted es aceptado. ¿Sabe lo que es justo a los ojos del Señor? Es que, y una de las cosas del enemigo es que él quiere escarbar lo negativo de nosotros, ¿sabe? Él le encanta eso, ir a la inmundicia y sacar y recordar y traer el pasado y traer los puntos negativos de nosotros. Satanás nunca va a apostar a lo bueno y a lo mejor. Él siempre va a hacerte sentir eres débil, eres fracasado, no puedes. Ese es el trabajo de él. Pero cuando tú sabes que eres aceptado, que eso en la cruz se murió y naciste justo ante los ojos de Dios. ¿Sabe? Los ojos de Dios, así como eres justo ante los ojos de Dios y es por fe, de la misma manera Dios te trata. Me explico. En la justificación, si Dios te ve justo, te va a tratar justo, como un justo. ¿Me expliqué? Se lo voy a explicar de otra manera. O sea, a veces pensamos que Dios condena, que Dios es malo. Aún cuando la palabra dice que Dios al que ama disciplina y corrige. Aún cuando Dios te corrige en el nuevo pacto, no lo hace con ira ni para causarte dolor, porque Él te ve justo ante sus ojos. No es que te manda un rayo para partirte en tres y después después que te vuelve en pedacitos, te vuelve. No. Él te mira justo y te trata como justo porque te ve a través de ¿quién? De Cristo en ti. Amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. El tema de la justificación
es una de las doctrinas bíblicas más fundamentales, pero también creo que menos entendida o comprendida dentro del pueblo cristiano. Porque aun cuando tenemos la justificación por medio de la gracia, ¿qué significa esto? Que somos justos por medio ¿de quién? De Cristo. Es decir, que la justicia, Dios me ve a mí por medio de la justicia de Cristo y no mi propia justicia. Cuando hablamos de justificación es que somos aprobados. Diga conmigo, aprobado. Aprobados. ¿Sí? Es como cuando usted tiene un examen y usted resulta aprobado. En el reino, en el nuevo pacto, usted ha sido aprobado por las notas de Jesús. ¿Usted escuchó eso? Alguien hizo el examen por usted y aprobó. Y ya no dice solamente el examen es Jesús solito, no, dice Jesús y Patricia, Jesús y Reyes. Cuando Dios ve eso, dice Jesús y Reyes están aprobados, porque Jesús está en Reyes y Reyes está en Jesús. Es así como funciona, pero nos cuesta entenderlo. La justificación es una doctrina muy fundamental e importante en el Evangelio. La justificación, la santificación, la glorificación son tres doctrinas muy fundamentales del Evangelio. Una habla de lo que Jesús, todas hablan de Jesús, ojo, todo esto lo recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús. El Señor nos justifica, y escuche esto, así como fue su sacrificio una vez para siempre, Él nos justifica una vez y para siempre. No es que hoy somos justificados y mañana somos condenados, y somos justificados y somos condenados, y así estamos en este baile, condenados, justificados, no, justificados una vez y para siempre. Ahora, la santificación también es por medio de Cristo. ¿Sabe por qué usted y yo podemos ser santos? Porque Él es santo y Él está dentro de nosotros. Y a través de su santidad, cuando vemos su santidad, cuando admiramos su santidad, en todo aquello en que nos enfocamos, en eso nos convertimos. Si usted se enfoca en el santo, usted va a ser santo. Si usted se enfoca en sus debilidades, se enfoca en las debilidades de los demás, se enfoca en las mentiras del enemigo, en eso se va a convertir, siendo en su espíritu justificado. Es muy importante donde ponemos nuestro enfoque. En la ley el enfoque estaba en hacer que la gente entendiera que era pecador y que el pecado es mortal, y el pecado sigue siendo mortal. Ojo con eso, destructivo. A través del pecado el enemigo logra sus objetivos, pero a través de la redención en Cristo Jesús, Dios logra sus objetivos de justificarte y de poder darte la oportunidad de disfrutar de una vida nueva, una vida diferente. La santificación, por lo tanto, tiene que ver con nuestra concentración en las cosas del cielo. Si yo soy justificado, pero me concentro en las cosas de la tierra, me concentro en mi condición, me concentro en las mentiras del enemigo, el proceso de santificación se ve afectado. Y es por eso que muchos creyentes, aún siendo justificados y teniendo una vida nueva, todavía insisten en seguir en el viejo hombre, apegado a los vicios, a los placeres, a los enfoques del viejo hombre. Entonces la santificación es un proceso que viene de Cristo, pero que depende mucho de cuán enfocados nosotros estemos en Él. El hecho de que usted se desenfoque no quiere decir que no tenga la oportunidad de volver al enfoque y empezar a disfrutar de este proceso de transformación. Transformación, somos transformados a la imagen de Jesús en la medida que nosotros lo admiramos a Él. La glorificación, somos justificados y somos santificados, pero todavía tenemos batallas que librar con referente al pecado, ¿sí? Hay una promesa de que va a llegar un día en que ya no tendremos que lidiar con eso. Y ese día es cuando nuestros cuerpos estén glorificados. ¿Sabe cómo se llama eso?
la glorificación, la consumación de nuestra salvación. ¿Cuántos anhelan ese día? Pero mientras tanto, usted puede disfrutar del cielo aquí, tocando su vida física, su vida mortal. De eso se trata el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que entender que no somos ni justificados, ni santificados, ni glorificados por nuestras obras, por lo que nosotros hemos hecho, por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros hemos de hacer o habremos de hacer, no sé cómo se dice, haremos en un futuro. Entonces, tenemos que entender que nuestra justificación, santificación y nuestra glorificación es todo gracias al sacrificio de Jesús. Esto escandaliza a algunos y a otros nos hace regocijarnos. Sí, en estos días alguien me envió un video y me decía, no sé si esta persona que te estoy enviando este video es cristiana o no es cristiana, pero a veces entiende el mensaje de Cristo y de la gracia. Mire, la gracia no es un mensaje, o el evangelio de la gracia no es un evangelio distinto. Es el único que existe. Porque el evangelio de la gracia es el evangelio de Cristo. Se me envía un mensaje, un video, donde había un hombre hablando y decía: la gracia es esto. La gracia es algo que tú das sin que la otra persona lo merezca, o algo que tú recibes sin que tú lo merezcas, cualquiera de las dos, ¿ok? Pero supongamos que nosotros seamos los portadores de la gracia, los dadores, ¿ok? Yo doy lo que aquella persona no merece. Por ejemplo, me tratan mal, yo trato bien. Me tratan mal, yo trato bien. Me tratan mal, diga conmigo la canción, yo trato bien. Mal. No, yo trato bien. No, te equivocaste. Vamos a regresar al CD. Me tratan mal, yo trato mal. Yo trato bien. Bien. Exactamente lo que hizo Jesús con nosotros, ¿ok? Él nos trata bien y nosotros lo tratamos mal. Nosotros lo tratamos mal y Él nos trata bien. Ok, fíjense, ¿por qué muchos se escandalizan con el mensaje de la gracia? Porque dicen, va a haber gente que va a abusar porque va a pensar que todo es gratis, que todo es fácil. Va a haber gente abusiva, va a haber gente que se va a ir. Cuidado, pastores, porque predican el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, de la salvación por medio. ¿Y dónde queda la obediencia? ¿Y dónde queda lo que nosotros tenemos que hacer? Porque defendemos lo que nosotros tenemos que hacer. Aleluya. Pero fíjate, hay gente hablando del término de que me tratan mal, yo trato bien. Esa gente, muchos de esa gente que tratan mal, sí van a abusar de ti. Sí hay esa clase de personas. Y va a haber otra clase de personas que cuando te traten mal y tú la tratas bien, va a ser impactado por el amor y la gracia que tú le estás otorgando. ¿Qué pasa? El problema no está en el mensaje de la gracia. El problema está en el receptor de la gracia. Si el corazón está endurecido, si el corazón está entenebrecido, si el corazón está lleno de orgullo y si todavía sigues confiando en que tú puedes portarte bien y llegar al estándar de Dios tú solo, probablemente llegues a un punto en que abuses de la gracia de Dios. Pero si por el contrario tu corazón es humilde, tu corazón recibe ese amor inmerecido, tu corazón recibe eso que por gracia te fue entregado, tú puedes ser transformado. No tengo miedo de predicar el evangelio de Cristo y el evangelio de la gracia, porque es lo único que puede transformar realmente a una persona. No temo. Si usted agarra el evangelio de la gracia para abusar, la culpa no es nuestra por predicar a Cristo. La culpa está en su corazón. Escudriñe su corazón. El problema no está en el mensaje, el problema está en la tierra. Si usted lo recibe con humildad, si usted lo recibe con un corazón abierto, si usted lo comprende por medio del Espíritu Santo que habita en usted, y si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Y sabe algo que aprendí? El Espíritu Santo nunca te va a llevar a pecar. Nunca. El Espíritu Santo te va a guiar
a toda verdad. Porque eso es lo que dice. Y si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos el sello de nuestra nueva identidad. ¿Y sabe quién es? El Espíritu Santo de Dios en ti. Entonces, mucha gente dice, aplica el temor, porque es con el temor es que la gente reacciona. No, no puede ser que el temor sea más fuerte que el amor. No puede ser. No puede ser. Me niego a aceptar eso. Si a usted le funciona más el temor, es porque en realidad no ha sido perfeccionado en el amor. Porque la vida en el amor es diferente, es libre. La vida en el amor no pesa. La vida en el amor es ligera. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados de esa vida llena de temor y angustia, que yo los haré descansar. La vida en el amor de Dios no te lleva a abusar de su gracia ni de su amor, pero te lleva a confiar y a descansar en Él. Muy diferente. ¿Sabes quién usa el temor? El enemigo, para mantenerte esclavizado y que nunca puedas disfrutar. Dice la Biblia, no lo digo yo, que el temor lleva consigo ¿qué? Castigo. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. El temor. Aleluya. ¿Cuántos se creen justos? Ve al que tiene al lado y dile, Rolo es justo. Tremendo justo. Y tú por dentro tremenda. Oye lo que es. Puede ser para nosotros, pero para Dios eso es lo hermoso y lo poderoso y lo que nos cuesta comprender. Y como dice mi esposa, ¿sabe? La gracia es ver que a mí me tocaba morir y alguien tomó mi lugar. La gracia me hace ver que yo estaba en maldición y alguien me la quitó, se la puso a él y me trajo bendición. La gracia es que alguien toda enfermedad la tomó en su cuerpo y me dijo, dame la enfermedad, yo te doy salud y vida. Sería algo ilógico ver todo eso y no llenar mi corazón de agradecimiento que alguien tomó mi lugar, que merecía ir al infierno y alguien me sacó de allá para llevarme al cielo. ¿Cómo no estar agradecido y decir, Señor, no me queda otra cosa que agradecerte, que obedecerte, que cumplir con tus principios? Porque de verdad que el intercambio que tú hiciste conmigo no lo merecía. No me queda de otra que seguir tus pasos. Ahora, ¿cuántos se creen justos delante de Dios y por fe? Esto es por fe. Escúcheme, es por fe. Sí, y es la columna vertebral del cristiano, hermano. Porque la justificación para nosotros es que estamos aprobados para entrar en el cielo. Usted es aprobado. Como decía mi esposa, ya alguien presentó el examen por usted. Así haya salido 10 veces raspado, así sea media taparita, ya alguien lo pagó. Pero usted sabe, hay una anécdota de una muchacha que fue al colegio, mi amor, y le dijo al papá, yo quiero, antes de comenzar, ¿no? Cuando le entregaron las materias que tenía que ver en la universidad, ella dice, papá, yo voy a congelar esta materia porque no puedo, creo que no la voy a pasar, no sé, no me gusta, nunca me ha gustado, no me siento identificado. Tenía que ver con física, seguro. Bueno, no sé, y con química. Entonces ella va a la universidad con el papá y el papá habla con la decano, la rectora, y le dice, mire, mi hija va a estudiar toda la carrera, pero va a congelar esta materia porque ella no se siente capaz de hacerlo. Entonces la rectora le dice a esta joven, mira, Gabriela, si yo te digo que ya tú pasaste esa materia con A más A en todo el año o el semestre o el que te toque verla, ¿tú aceptarías estudiarla? La muchacha dijo, sí. Qué maravilla.
Y ese fue el trato. Entonces el papá le dice a la rectora: pero explíqueme por qué usted hizo eso si ella... Y la rectora le dije: ¿sabes qué? Yo vi la capacidad en ella que tenía para salir súper bien, pero quise romper el miedo y el temor en ella. A veces hay barreras que no nos hacen ver y caminar en la justificación. Pero de que somos justos, somos justos. ¿Sabe? Antes de pasar a mi esposa y entremos al capítulo 6 de Romanos, que tenemos semana queriendo llegar allí, pero es que toda la carta de Romanos nos habla de la justificación. Y como decía un pastor anoche, es que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hasta que usted no crea que es justificado, nosotros seguiremos hablando todos los domingos, hasta que usted lo crea y esté convencido de eso. Hasta que digan amén. Hasta que digan amén, porque eso, ustedes son justos. Amén. Como que, perro, si la chorría hace ratico. O mañana cuando llegue a la casa, o ahora que aquel se manifieste en la casa. No. Eres justo y tienes que creer. Y otra cosa, todos los problemas espirituales, existenciales en nuestra vida interna y espiritual, si no estamos claros en nuestra justificación, vamos a tener todos los problemas allí, aunque usted no lo crea. Porque cuando venga el acusador a condenarte, ¿qué arma le vas a sacar tú a él? ¿Qué le vas a decir? Es que tú eres un carnal, te va a decir. Y tú, sí, es verdad. Por eso caigo de rollito cada rato. Pero si él te dice: tú eres un carnal, tú le dices: sí, en mi humanidad, pero yo soy justificado. Tengo a alguien dentro de mí que se fortalece aún en medio de mi debilidad, y ese poder se va perfeccionando en mí hasta que tú venzas la debilidad que puedes estar cometiendo. Quiero aclarar algo antes de seguir, porque lo veo sumamente importante y porque mucha gente lo cree y lo defiende. He escuchado mucho decir: hermano, pero es que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Está en la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. No hay justo ni siquiera uno. ¿Cierto? Pero como aquí nos gusta estudiar el contexto, e investigar y aclarar las cosas, yo quiero que usted vaya a Romanos, que el apóstol Pablo sí lo menciona, mas no fue él, ¿sí?, quien lo escribió y quien lo dijo. Hermano Alcide, ¿sí? Les dije Romanos 3, versículo 9, ¿sí? Romanos 3, versículo 9. Porque usted también puede agarrar esta palabra para usted, porque usted dice: bueno, es que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, entonces yo entro en ese paquete. Usted lo puede tomar para usted. Y hemos visto gente que defiende esa posición de decir: no hay justo ni siquiera uno. Entonces vamos a través de la palabra de Dios, y que Dios alumbre nuestro entendimiento y nos dé revelación. ¿Ok? Estamos todos allí, Biblia en mano, porque no quiero comiquita después. En mi subtítulo de mi Biblia dice: no hay justo. ¿Sí? En el suyo, ¿cómo dice? Todos son culpables. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Ya vamos a demostrar lo contrario. ¿Ok? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pablo viene hablando de los judíos, los gentiles, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, ¿qué? Bajo en el mismo. Por eso dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el mismo estándar. ¿Ok?
En el versículo 10 dice, como está escrito, escúcheme, esto no lo escribió Pablo, no lo dijo Pablo, ¿ok? Esto fue dicho por el salmista David, ya nos vamos a ir para allá, en el antiguo pacto. Porque muchos me pueden decir, pero es que Pablo lo dijo. No, Pablo lo menciona, ¿ok? Pablo lo trae a memoria del Antiguo Testamento para hacer ver la condición de la humanidad sin Cristo. ¿Ok? Salmo 14 y Salmo 53 hablan de eso. Vamos al Salmo 14 para que usted lo busque, usted lo lea, o si quiere lo anota allí. Salmo 14 y Salmo 53. Entonces Pablo no dice esta palabra que no hay justo, ni siquiera uno, no. Dice como está escrito. Esa palabra como está escrito no quiere decir yo digo, ¿verdad? Sino que estaba con anterioridad escrito. Entonces no lo dijo Pablo. Ok, vamos a buscar un momentico Salmo 14. Era nuestra condición antes de Cristo. Es como si, de hecho el capítulo dice como si Dios estuviese buscando a ver si conseguía a alguien justo. ¿Y será que lo halló? No lo halló. Por eso envió ¿a quién? A Jesús. Por eso es que tenemos que entender la palabra. Dice, vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice, van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Mire de la gente que está hablando. Los que no tienen presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. El Señor observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Versículo 3. Pero todos se habían alejado de Dios, todos se habían vuelto perversos. No hay ni uno que haga el bien, ni uno solo. Vamos al Salmo 53. ¿Se había dado cuenta usted de que estos son los mismos versículos pero repetidos en Salmo 14 y Salmo 53? Dice, van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen pecados horribles. No hay ni uno que haga el bien. Dios observó desde el cielo a los seres humanos para ver si había alguien que fuera sabio y buscara seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios, todos juntos se habían pervertido. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. ¡Wow! Dijeran por ahí los memes. ¡Wow! Entonces, aunque está en el nuevo pacto, Pablo está hablando en el Nuevo Testamento, estos versículos no son del nuevo pacto, son traídos del antiguo pacto para hacer ver la condición del hombre. Entonces, fíjese, Pablo lo menciona y lo lee desde el versículo 10, dice como está escrito en Romanos 3, desde el versículo 10 hasta el 18. No se lo voy a leer porque ya mi esposa se lo leyó, pero sí les quiero leer el 19. ¿Qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, se refiere a lo anterior dicho, ¿no? A lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, escuche, bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así es. Porque por medio de la ley el conocimiento del pecado, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Seguimos, porque esto no tiene división, seguimos. Así es. Pero ahora, escúcheme, diga conmigo, hay un antes, ahora viene un después. Sí, como siempre, no nos quedemos atrás, ¿cierto? Vamos ahora hacia adelante, dijera Pablo, prosigo al blanco. Ahora vamos al estado actual
del que cree. ¿Sí? Pero ahora, aparte de la ley, diga conmigo, ¿sea qué? Se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, lo que habían predicado, lo que habían hablado los profetas, ahora se hace realidad. La sombra se hizo ver, el verbo se hizo carne, la palabra se encarnó en Cristo y habitó entre nosotros. ¿Ok? La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Antes, sin Cristo no hay justo. Y actualmente, ahorita el que no está en Cristo no tiene justicia. Pero tú y yo, que creemos en Él, hubo un nuevo nacimiento. Hubo una nueva semilla en nuestro espíritu. Hay una nueva naturaleza, y por lo cual soy justificado y tengo que creerlo y caminar en Él. Y no decir, pastora, yo soy cristiano, pero es que a veces caigo, es que no hay justo todavía. La Biblia lo dice Pablo, que no hay justo, hermano, y hay gente que lo defiende. Claro, escúcheme, esto sucede por fe en tu espíritu. Hemos tenido casos de gente que lo defiende. Ojo, extracto del Antiguo Testamento traído en el Nuevo, aunque esté en el Nuevo, no encaja en la nueva naturaleza. Más ahora, si usted estudia las cartas de Pablo, ya te doy, mi amor. Las cartas de Pablo, él siempre comienza, como por decirlo, con el problema, ¿no? Con la condición. Pero no se queda ahí. Después viene la solución. El problema está en que nosotros nos quedamos siempre en lo que nos conviene, o atrás, no seguimos ni adelante ni atrás nunca. Así como Jesús no dejó en la misma condición a las personas que se acercaron a Él, de la misma manera, cuando nos encontramos con la cruz, quedamos en la misma condición. Dice el versículo en la Reina Valera, recuerdo que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Esta versión PDT dice: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, en su generoso amor, quizás en su versión diga por su gracia, ¿sí? En su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado, ¿sí? No es que el pecado costó nada, no. Cristo pagó el precio para que para nosotros fuese un regalo. Cuando usted da algo a alguien, la persona que lo recibe ¿cómo? Gratuitamente. Pero hay alguien que pagó un precio. Por eso nuestra salvación es un regalo. No porque sea fácil, no porque haya sido algo que podamos manejarlo pasivamente. No, el pecado es un mal, como lo dije anteriormente, muy destructivo. Pero nosotros éramos incapaces de ser librados de este poder del pecado. ¿Quién lo hizo posible? Jesucristo. Hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacerlo posible. Por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Siempre digo, el Evangelio son buenas noticias. Evidentemente, para que la gente pueda entender que hay una buena noticia, primero tiene que entender que hubo un problema y hubo una gran mala noticia. Pero mayor a esta mala noticia es la buena noticia en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesús por su gracia, por su amor. Por eso la palabra dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es.
Sí. Romanos capítulo, ya estamos terminando, estamos tratando de terminar. En los versículos antes del capítulo 6 dice que la ley llegó para que el pecado aumentara. O sea, entender que las leyes de Dios eran santas y justas. Cuando llegó ese conocimiento a la raza humana, se dieron cuenta de su condición. Cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina, aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. ¿Sí? Somos aprobados por Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos solamente a irnos al capítulo 6, versículo 1. Creo que con esto vamos a hacer la introducción. Bueno, Al capítulo 6. bueno, Pablo venía dando un discurso, la condición del pecado, luego habla del generoso amor de Dios. Evidentemente, cuando se habla del amor generoso de Dios, de incondicional amor de Dios y de la gracia, siempre hay gente que se escandaliza por este mensaje. Siempre hay gente que dice, ahí como que falta algo. Entonces salen malos entendidos y comentarios como estos que Pablo está aclarando aquí. Vamos a ver qué aclara Pablo, y lo aclara varias veces. Significa que la gente estaba malinterpretando quizás el mensaje de Pablo. Por eso queremos hoy también aclarar, porque sé que muchas veces nosotros también entramos en ese tipo de malos entendidos o no logramos entender cómo es esto posible, de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, mi gente, mis amados, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Porque como allí dice que sobreabundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia. Eso significa entonces que yo puedo vivir como yo quiera, igual, pecar más para que la gracia aumente más y así Dios use mejor su gracia en mí. Ok. ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? ¿Qué dice Pablo aquí? Dile a la persona que tienes a tu lado: de ninguna manera. De ninguna manera. No es posible. Claro que no. Pero hay una razón. ¿Se debe a tus esfuerzos? ¿Se debe a lo que tú has hecho? Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Morir al pecado, ¿qué significa? Estar separados del control y del poder del pecado. Cuando dice que nos unimos a Cristo, es porque tenemos una relación íntima y personal con Él, ¿sí? Cuando la Biblia habla de muerte, habla de separación. Porque no siempre habla de muerte física. En el Edén no ocurrió una muerte física, ocurrió una muerte, se separó. Asimismo, como fuimos unidos al pecado cuando Adán pecó y por naturaleza estábamos unidos, teníamos una relación íntima y personal con el pecado. De esa misma manera, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, rompemos la relación de autoridad, de poder que tenía el pecado sobre nosotros, y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos una relación de unidad con Cristo, y eso no me permite seguir viviendo en pecado. Es gracias a la unión de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo. Escuche bien, no podemos continuar viviendo de la misma manera cuando Cristo se ha hecho uno contigo. Ahora mucha gente dice: pastora, pero yo ¿por qué sigo pecando? Cuando te concentras en tu propia vida, en tus debilidades, en tus fracasos,
en lo que la gente dice, en lo que el enemigo dice. Dejas de disfrutar de esa vida. Pecado no es solamente pecado sexual, aunque es muy destructivo y es una de las cosas que el enemigo está usando para destruir a la raza humana. Pero pecado también es todo lo que no hacemos en fe. Cuando vivimos bajo el temor, estamos en pecado. Entonces siempre vemos y decimos los pecados grandes, los pecados. No, yo no peco así, yo no peco así. Hermanos, darle entrada al temor en nuestras vidas es algo que nos debilita nuestra vida cristiana. Entonces no somos o no pecamos, no porque tengo fuerza de voluntad para no pecar. Es mi unión con Cristo. Amén. Y cuando lo entiendo aquí, cuando mi mente empieza a entenderlo y me concentro en esto, mi vida va a empezar a ser transformada. No necesitamos luchar con un cambio de comportamiento en la gente. La gente tiene que entender que los cambios genuinos y reales primero ocurren en el corazón, en la unión con Cristo, en creer que somos uno con Él, en creer que Él es el único camino, la vida, que todo lo que podemos hacer y tener es gracias a Él. Fuerza de voluntad puede tener cualquier otra persona y tener resultados temporales, pero no son resultados genuinos a los ojos de Dios, porque a los ojos de Dios todo lo que es genuino proviene de Cristo. Amén. Todo. Amén. Fíjate, vivir la vida nueva es vivir la naturaleza de Jesús. Fíjese, Jesús en la cruz tomó nuestros pecados. Escuche, tomó nuestros pecados. La imposibilidad que nosotros teníamos, los tomó y los clavó en la cruz y dijo: Gerson y Patricia, he tomado los pecados, lo he vencido, porque fue el único justo que no pecó, ¿sí o no? O sea, venció el pecado, tiene la autoridad de vencer el pecado. El pecado no tomó dominio de él nunca, jamás. Lo venció en la cruz del Calvario y dijo: bueno, Gerson, yo tomé tu lugar, ahora esa autoridad te la doy. Te doy esta nueva vida. El pecado no va a tener dominio sobre ti, vas a tener el poder, no en ti, sino yo en ti, para vencer el pecado. Esa es la nueva naturaleza en Cristo. Es que Él venció por mí. Pero si alimento la otra naturaleza, pues bueno, sígueme. Ok, es su naturaleza en mí. Ahora, lo que pasa es que nosotros no nos enfocamos en esa nueva vida. Quedamos hasta ahí, mi amor. De ninguna manera. Quiero decir algo aquí. Dice: Pablo afirmó que el pecado sigue siendo mortal, y él lo da en su explicación de Romanos, y algo a lo que hay que resistir. Pero en el nuevo pacto cambió la motivación para vivir en santidad. Ya no resistimos el pecado para tratar de ser aceptados por Dios, sino que vivimos vidas santas porque nuestra naturaleza ha sido cambiada y porque las acciones del pecado dan lugar al diablo. Y la nueva criatura entiende que el pecado, llámese como se llame, malos pensamientos, malas acciones, como se llame, es una cancha, es una puerta abierta al enemigo. Pero ya la motivación no es para que, por favorcito, Dios, hoy sí me porté bien, ¿me puedes escuchar la oración? No, ya fuimos aceptados. Y la motivación cambia. La motivación es porque, número uno, nuestra naturaleza cambió. Tenemos una nueva vida. Y a medida que yo me considero muerto al pecado y vivo para Cristo, mi vida, mis acciones van a reflejar esa verdad que estoy creyendo. Pero muchos nos consideramos vivos al pecado y muertos para Cristo. Es que no puedo, varón. Es que no puedo, hermana. Pero cuando tú te consideres muerto al pecado y camines así: no, es que yo no puedo estar sintiendo esto porque yo morí a eso, morí al pecado y ahora vivo para Cristo. Esa nueva naturaleza va a empezar a fluir, va a empezar a manifestarse, porque todo esto es por fe y para fe.
la cosa es que creemos que la fe es un esfuerzo propio y ponemos la fe en nuestra fe. Estamos ponchados también, porque dice la Biblia que el autor, el que inicia el hecho de que tú puedas tener fe y yo pueda tener fe, es Cristo. El autor, y no solo el autor, sino el perfeccionador, el que te va a llevar desde el número 1, el día número 1 de tu salvación, hasta que tú te encuentres con el Rey de Reyes y Señor de Señores allá en el cielo. Es la fe que da Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. La fe no es un esfuerzo tuyo, la fe es un resultado. La fe es un resultado de estar pegados a Cristo, de estar consumiendo su palabra. ¿O es que la Biblia no dice que la fe viene por el oír? La fe viene por el oír cualquier cosa, tonterías, como lo llama Pablo, filosofías, conversaciones que no valen la pena, tonterías. ¿De eso proviene la fe? No, el problema es que los cristianos no entendemos quiénes somos y lo que necesitamos consumir para vivir. No necesitamos consumir chatarra, no necesitamos consumir porque eso no nos va a nutrir. Necesitamos consumir a Cristo. Aleluya. Y consumir a Cristo significa que puedes oír a Cristo, pero que también puedes leer a Cristo. Dile a la persona que tienes a tu lado: si no lo escuchas, léelo. Si no lo escuchas, léelo. Si no lo escuchas, léelo. Porque cuando lo lees es la misma voz de Dios hablándote. Aleluya. Aleluya. Dijera Pablo para concluir en el versículo 2 del 6: porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Diga conmigo: muerto es muerto. Muerto no se mueve, muerto no camina, muerto no manda. O sea que el pecado está muerto. Si usted quiere vivificarlo de nuevo, es problema suyo. El pecado está muerto. No hay dominio, no hay. ¿Puede entenderlo? No hay dominio, está muerto. Simbólicamente, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué decimos? ¿O vivo para el pecado y muero para Cristo? No. ¿Qué dice usted? Muero al pecado, o sea, ya hay un antes y un después del pecado. No tiene dominio en su naturaleza. Créalo. Créalo. Es que tú eres lengua larga de nacimiento. No, diga no. La lengua larga se muere hoy. La víbora que soy se muere ahora. Está muerta. O está muerto. El tracalero, el embustero está muerto. No tiene dominio sobre ti. Tienes que creerlo. Si tú te quieres morir como un tracalero toda tu vida, es problema tuyo. Pero el tracalero en la cruz del Calvario, Jesús dijo: aquí quedó, aquí murió. El pecado murió. No tiene dominio. No tiene poder. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Yo quiero terminar, pero no quiero terminar, ¿no? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si algo está muerto, ¿cómo vive? Jesús venció todo dominio. Y quiero ir un poquito más allá. En el infierno no existe ningún expediente suyo. ¿Sabes? Muchos caminamos asustados, viendo al diablo. Dice que Jesús los despojó. Papi, todo derecho legal, todo nombre, todo lo que tú tenías en contra de Gerson Veloz hasta hoy queda anulado.
Él pasa de muerte a vida, un antes y un después, una naturaleza nueva, no gobernada por las tinieblas, sino gobernada por el reino de la luz. O sea que cuando Satanás quiera decir algo, papá, no, Él es justo ante mis ojos, con Él no te metas. El pecado no tiene dominio en Él. ¿O no sabéis? Si quieres lo pones ahí, Abigail, en el 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Diga conmigo, muerte. De eso se trata el nuevo pacto. Porque a veces queremos los beneficios de Cristo y no queremos ir a la cruz a morir. Esta es otra cosa. Amén, gloria a Dios. Porque el viejo hombre tienes que crucificarlo. La lengua larga tienes que ir a la cruz y clavarla ahí. Negarte. Tienes que morir y decir: aquí mueres hoy, viejo hombre, vieja mujer chismosa, X, Y, Z, todo lo que mal carácter. Clávalo. Muere en la cruz. Y no solamente dices: ay, voy a perder. No, vas a ganar, porque vas a ver que vas a disfrutar de una nueva vida. Van a ser un nuevo Pedro, un nuevo Gerson, una nueva Patricia, no según la carne, sino Jesús en ti, en nosotros. Amén. Porque somos sepultados. Escuche, somos sepultados. No sea como Talía, que dice: yo soy así y así viviré y nunca cambiaré. Ey. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así. Usted se la sabe, cántela que usted la ha escuchado. ¿A quién le importa? No. Dice: todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Pero no todo queda allí. ¿Sí o no? ¿Para muerte a qué? Para muerte al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Esto suena en qué, en presente hoy. Andemos en una nueva vida. Andemos, caminemos hoy en una nueva vida. Póngase de pies y diga: tú en mí y tú en mí y yo en ti, Jesús. Este es el Padre. Decláralo, dile hoy. Señor, ayúdanos a morir cada día para que tú crezcas. Ayúdanos a morir a nosotros para que tú crezcas. Te entregamos todo, Señor. Ayúdanos a morir para que tú crezcas. A resucitar cada día contigo en esa nueva vida. A morir al viejo hombre, a sepultar el viejo hombre, a crucificar el viejo hombre, la vieja naturaleza, y renacer de nuevo, una nueva versión de tus hijos, tú en mí y yo en ti. Es el poder del nuevo pacto. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, crucificamos todo dolor, toda fortaleza en ti, todo orgullo, toda autosuficiencia. Padre, en el nombre de Jesús, lo clavamos en la cruz para que tú crezcas. Y el pecado no tiene dominio en nosotros. El pecado no tiene dominio de nosotros. Así como Jesús llevó cautivo el pecado en la cruz, hoy yo tengo el poder y la autoridad en ti para sujetar el pecado,
para hablarle y hacerlo morir en mi vida. Tengo el poder, tengo la herramienta. Y así como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Pues Él es el que me da la fortaleza. Es tú en mí que me da el poder. El que tú en mí, el que vence. Eres tú en mí el que obedece. Es tú en mí el que da sabiduría. Eres tú en mí, Señor. Eres tú en mí que se perfecciona.